Buen día, soy la doctora Concepción Sánchez Martínez. En esta ocasión vamos a ver la clase de trastornos del equilibrio ácido-base, la primera parte en la cual nos enfocaremos sobre un repaso de fisiología normal y acidosis metabólica. Hablando sobre un repaso de la fisiología normal, recordar que el pH normal de la sangre en líquido intersticial va de 7.38 a 7.42. Depende de dónde tomemos la gasometría, es como vamos a interpretar el resultado. Recordemos que la sangre venosa va a tener un pH más ácido por el ácido carbónico. Y hay límites que son compatibles con la vida, que son entre 6.8 a 7.8, ¿verdad? Si tenemos valores menores o mayores a esto, probablemente sea una mala toma o una mala muestra que tomar en cuenta, ¿verdad? De hecho, ya es difícil que tengamos niveles de 7.8 en sí o de 6.8, entonces bueno, tenemos que considerarlos. Y el principal sistema amortiguador de líquido extracelular va a ser el de bicarbonato y ácido carbónico. Una parte muy importante de conocer la fisiología del equilibrio ácido-base va a ser el pH. Es parte de lo que vemos en la gasometría. Tenemos que recordar que el pH no es algo medido. Lo que representa es el logaritmo negativo de la concentración de ion hidrógeno, que en condiciones normales va a ser de 40 nanoequivalentes por litro. Entonces yo no puedo medir el ion hidrógeno, sino lo que hago es una fórmula por medio de la cual nos va a determinar cuál es el pH, y esta ecuación se llama de Henderson-Hasselbalch, la cual es la expresión logarítmica de la relación entre dióxido de carbono y bicarbonato. En el siguiente punto vamos a ver lo que es la fórmula, en el cual pH es igual a pK, el cual es la constante de disociación, que equivale a 6.1, el cual se suma con el logaritmo del bicarbonato sobre la concentración de ácido carbónico, más sin embargo el ácido carbónico igual no lo podemos medir, por lo tanto lo que tomamos en cuenta es el factor de solubilidad del PCO2, que es 0.03, y lo multiplicamos con el PCO2, ¿verdad? Y esto nos va a dar el resultado final, lo que obtienen en el papel en el cual les dan el resultado de la gasometría arterial o venosa, ¿verdad? Va a ser parte de esta ecuación en la cual el aparato lo hace en forma automática, ¿verdad? Pero tenemos que conocer de qué se trata. Entonces nos basamos principalmente en lo que es bicarbonato PCO2, ¿verdad? Que es una ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿De quiénes depende el equilibrio? Pues depende grandemente de pulmón y riñón, ¿verdad? De hecho, tanto neumología como nosotros nefrología tenemos un apartado para los trastornos del equilibrio ácido-base. Nosotros nos enfocaremos en los trastornos metabólicos, ¿verdad? Y bueno, parte de lo que hace el pulmón, pero tenemos que conocer cómo se da la amortiguación o cómo se da la compensación en caso de que haya alguna anormalidad, porque ambos órganos están involucrados, tanto pulmones como riñones. Entonces, en el punto de vista pulmonar, bueno, aquí tiene que ver la eliminación de los ácidos volátiles, los cuales están representados por el dióxido de carbono, ¿verdad? El cual es producido por los procesos metabólicos en todos los tejidos y se producen alrededor de 20,000 milimoles por día. Este se elimina por la ventilación alveolar y su concentración normal es de 38 a 42 milímetros de mercurio. Desde el punto de vista renal, aquí se encarga la eliminación de los llamados ácidos no volátiles, ¿verdad? Los cuales provienen de catabolismo proteico y traen como resultado la producción de ácido carbónico, que esto es parte de los procesos metabólicos, ¿verdad? Que vamos a ver, y su eliminación es parte renal, de los cuales se producen alrededor de 1 a 2 mil equivalentes de iones hidrógeno por kilo por día, y el bicarbonato, que es el amortiguador, su concentración normal son de 22 a 28 milimoles, ¿verdad? Aproximadamente. Hablando de un estado de equilibrio, estamos hablando que la cantidad de ácidos o base debe ser igual a la excretada, ¿verdad? Esto para mantener el equilibrio constante, lo cual nos va a dar un pH constante de 7.40, que es lo que vamos a ver. Entonces, desde el punto de vista pulmonar hay una relación inversa entre ventilación alveolar y PCO2, ¿verdad? Lo cual vemos ahí abajo, ¿verdad? Ventilación alveolar es igual al CO2 eliminado sobre su concentración, la concentración de PCO2, ¿verdad? Desde el punto de vista renal, una parte con respecto a las bases tiene que ver con el bicarbonato filtrado, el cual la mayor parte se reabsorbe a nivel de túbulo proximal, alrededor de un 80-90%, y un 5 a 10% en conducto colector cortical, ¿verdad? El que va a ser el principal amortiguador del líquido extracelular. Más sin embargo, también se dan eliminación de ácidos por otras fuentes, por ejemplo, por la producción de amonio, que este es derivado de la síntesis renal del amoníaco,
a partir del glutatión en el túbulo proximal, ¿verdad? Y que este es el amoníaco es el NH3, ¿verdad? El amonio es el NH4, ¿verdad? Entonces se deriva a partir de este. Y la otra parte de su eliminación es por medio de la acidez titulable, que es la titulación de fosfato filtrado a fosfato ácido, ¿verdad? Que esto da otra parte de la eliminación de ácidos, ¿verdad? Y una buena parte depende del amonio, la mayor parte, ¿verdad? Más que de la acidez titulable. Ya hablando de los trastornos metabólicos específicos, la acidosis metabólica aquí se refiere cuando o tengo mucho ácido porque la generación de ácido es superior, o bien no tengo bases con las cuales amortiguar, ¿verdad? Las cuales ya sabemos que la principal amortiguador es el bicarbonato, ¿verdad? Ya que se producen a mayor velocidad que el conjunto de mecanismos renales destinados a eliminar el ácido del organismo, ¿verdad? Entonces tenemos una sobreproducción de ácido o bien una destrucción muy acelerada de las bases. ¿Qué es lo que trae como resultado esto, verdad? La generación excesiva de ácido o una inadaptación renal a la producción de ácido o una pérdida excesiva de ácido nos va a traer como consecuencia primariamente una disminución en la concentración de bicarbonato y compensatoriamente una disminución de la concentración plasmática de dióxido de carbono, ¿verdad? Esas son las consecuencias que vamos a encontrar. Pero a diferencia de los trastornos pulmonares, ¿verdad? Estos son trastornos metabólicos, aquí vamos a tener primariamente el descenso del bicarbonato y compensatoriamente el descenso de la PCO2. Entonces, cuando se da una sobrecarga ácida, por ejemplo, hablando de condiciones normales, vamos a ver que primariamente quien sale al quite ante un exceso de ácido, pues va a ser el bicarbonato, ¿verdad? Ya sabemos que es el principal amortiguador. Después de este, sigue lo que llamamos la amortiguación intracelular y ósea, la cual se da por proteínas, fosfatos y carbonato óseo. De hecho, pueden amortiguar hasta un 60% de una sobrecarga ácida. Recordemos aquí que esto tiene que ser, si se da a nivel intracelular, tiene que haber movimiento o un intercambio. ¿Y quién está dentro de la célula en mayor cantidad? Pues de los cationes va a ser principalmente el potasio. Entonces se da un intercambio, por ejemplo, ahí tenemos bombas o mecanismos intercambiadores, ¿verdad? Entonces, para que esto suceda, por ejemplo, tiene que salir potasio. Entonces, no es raro que encontremos hipercalemia ante la presencia de acidosis metabólica, ¿verdad? Esa es una de las características que tiene esto. Otra forma de hacer la compensación ante una respuesta a una sobrecarga ácida, pues va a ser la respiración, ya lo vimos. Primariamente tenemos un descenso del bicarbonato y en forma compensatoria tenemos una disminución de la PCO2. ¿Qué empieza a pasar clínicamente? Pues la persona empieza a hiperventilar, ¿verdad? Tenemos un aumento de la ventilación y esto se da por estimulación de quimiorreceptores que controlan la respiración, aumentando la ventilación alveolar, comenzando en las primeras 2 horas y llegando a su máximo en las siguientes 12 a 36 horas. Clínicamente a esto lo conocemos como respiración de Kussmaul. Es una respiración profunda y rápida, ¿verdad? De hecho, como les menciono, va a estar polinéico la persona. Y esto va a traer como consecuencia un descenso de PCO2. ¿Qué tanto es lo que tiene que descender? Pues tiene que descender por cada el equivalente que baje bicarbonato, baja 1.5 la PCO2, ¿verdad? Hasta un mínimo de 10 a 15. A partir de aquí ya no desciende más, aún aunque tenga el pH sumamente ácido o muy disminuido el bicarbonato, ¿verdad? Y contrariamente, ¿verdad? Empieza a haber trastornos mixtos, ¿verdad? Donde la PCO2 comienza a aumentar porque la persona se está cansando, intentando haciendo la ventilación, ¿verdad? Y bueno, eso nos va a dar posteriormente no una forma compensatoria, ¿verdad? Sino un paciente cansado que incluso puede hacer un paro respiratorio, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que conozcamos hasta cuánto descenso puede haber de la PCO2. Y finalmente ya hablamos del bicarbonato, que ese es el primero que entra al quite ante una disminución del bicarbonato, ¿verdad? O ante la presencia de una acidosis metabólica, pero también recordemos que tenemos la formación de amonio, ¿verdad? Y la acidez titulable, en la cual la excreción en forma de acidez titulable puede ser de 10 a 40 miliequivalentes de iones de hidrógeno o de 30 a 60 en forma de amonio, pero incluso en forma de amonio puede ser tan elevado como hasta 500 miliequivalentes por día, ¿verdad? En dado caso de una sobrecarga. Aún así, dependiendo de la etiología, ¿verdad? Pues a veces es incapaz de llegar a un equilibrio, ¿verdad? Entonces, esto fue la respuesta normal, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos ante una sobrecarga ácida? Ya cuando vemos un trastorno de acidosis metabólica,
es porque alguno de estos parámetros no funcionó, ¿verdad? De estos que acabamos de ver. Para saber la etiología de una acidosis metabólica, tenemos que conocer lo que es la brecha aniónica, y aquí le vamos a llamar brecha aniónica o anion gap, que así es como lo van a encontrar en los textos de cualquiera de las dos formas, como brecha aniónica o como anion gap. Entonces, recordar que el sodio es el principal catión intracelular. De los aniones, los principales que tenemos disponibles son el cloro y el bicarbonato, los cuales los sumamos, ¿sí? Y la diferencia entre el sodio y la suma del cloro con el bicarbonato, eso es lo que le llamamos brecha aniónica o anion gap, que representa a los aniones no medidos, ¿verdad? Que son los necesarios para la electroneutralidad, ¿sí? Ya sabemos, o sea, si yo sumo el cloro con el bicarbonato, no van a llegar al 140 del sodio, ¿verdad? Y eso es a lo que le llamo yo brecha aniónica. Y estos incluyen fosfatos, sulfatos, lactatos, cetoácidos y moléculas de proteínas. De hecho, su principal representante es la albúmina, que representa aproximadamente el 50% de estos, ¿verdad? Más sin embargo, la albúmina la mido en gramos por decilitro, no la estoy midiendo en milimoles o milequivalentes, ¿verdad? Por litro. Entonces, por eso pues, no la puedo medir en forma convencional para saber cuál es la electroneutralidad. Entonces, aquí vemos lo que es el anion gap. La brecha aniónica sérica es igual al sodio, y a esto le resto la suma del cloro con el bicarbonato, y el resultado va a ser entre 8 a 12 milequivalentes por litro. Ese es el resultado normal de la brecha aniónica. Entonces, cuando yo tengo la presencia de acidosis metabólica, hago esta fórmula y voy a dividirla como acidosis metabólica de brecha aniónica normal o acidosis metabólica de brecha aniónica elevada, o anion gap normal o anion gap elevado. Cuando tenemos una acidosis metabólica de brecha aniónica normal, esta se presenta cuando hay pérdidas netas anormalmente altas de bicarbonato, o sea, más que sobreproducción de ácidos, tengo una falta de bicarbonato que amortigüe, ¿verdad? Y aunque tengo más sistemas compensadores, ¿verdad? Pues estos no son suficientes para que no se presente la acidosis metabólica. Y esto se da cuando los riñones no reabsorben ni generan bicarbonato, o sea, son causas renales específicamente, o bien cuando hay pérdidas extrarrenales de bicarbonato, como ocurre en las diarreas, por ejemplo, o cuando hay acumulación de sustancias que producen ácido clorhídrico. Y la acidosis metabólica de brecha aniónica elevada se debe a la falta de excreción de ácidos orgánicos por el riñón, como fosfatos, sulfatos, o acumulación neta de ácidos orgánicos. O sea, o tengo a la persona intoxicada con una sustancia externa que produce ácido o que es ácido, o lo estoy produciendo internamente el exceso de ácidos, como ocurre en la cetoacidosis diabética, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hago para cuando veo? Ya vimos ahorita cómo las dividimos, ¿verdad? En brecha aniónica elevada, brecha aniónica normal, ¿verdad? Entonces, lo primero que hago, ¿verdad? Es que no tengo una disminución del bicarbonato, checo que no tenga un componente respiratorio en la gasometría, ¿verdad? Calculo el anion gap y depende cómo lo tengo. Tengo un anion gap elevado, tengo varias causas que ahorita vamos a ver, porque ahorita les voy a mostrar una mnemotecnia con respecto a las causas de anion gap elevado. Aquí lo que quiero que vean, ¿verdad? Es cuando tenemos el anion gap normal, ¿verdad? Aquí tengo que medir lo que es el anion gap urinario, ¿verdad? Que se hace de manera similar a como medimos el anion gap sérico, ¿verdad? Y las principales causas que ustedes deben de conocer que tenemos son las causas renales, que conocemos como acidosis tubulares renales, la tipo 1, la tipo 2 o la tipo 4. Probablemente la tipo 4 sea la más frecuente porque es la que se asocia con diabetes en etapas avanzadas de nefropatía diabética, cuando la persona está en un estadio 3B o 4 de la enfermedad renal crónica, ¿verdad? Cuando habitualmente los vemos, ¿verdad? Y aquí la diferencia es que la tipo 4 es hipercalémica, a diferencia de los demás tipos de acidosis metabólica, los cuales se presentan con hipocalemia, ¿verdad? Y la tipo, con respecto a acidosis tubulares renales, tipo 1, tipo 2, ¿verdad? Bueno, la tipo 1 es distal, ¿verdad? Habitualmente es adquirida, ¿verdad? Y vamos a ver, por ejemplo, las intoxicaciones por tolueno o el síndrome de Sjögren. Y en las tipo 2 son las que son congénitas, donde vamos a encontrar, por ejemplo, el Fanconi, donde son alteraciones tubulares proximales, ¿verdad? Que esa es la característica de esto. Y en cuanto a las extrarrenales, como les mencioné, una causa importante de acidosis metabólica de anion gap normal, pues son las diarreas,
¿verdad? También las conexiones ureterales gastrointestinales o pérdida de secreciones biliares pancreáticas, ¿verdad? En forma externa, ¿verdad? Que tengan algún conducto externo, alguna conexión. Aquí está lo que les mencionaba con respecto a las causas de brecha neónica elevada, ¿sí? Esta es la mnemotecnia, en la cual vemos la respiración de Kussmaul, ¿verdad? Esto es una mnemotecnia en inglés, ¿verdad? Pero es bueno que la relacionen y sepan qué significa cada una de las letras. La primera K nos referimos a cetoacidosis diabética, la U de uremia, la primera S de intoxicación con salicilatos, la segunda S por cetosis por inanición, la M por metanol, la A por cetoacidosis alcohólica, la segunda cetoacidosis alcohólica, la U por ósmoles no medidos como etilenglicol y paraldehídos, ¿verdad? Recordamos que el etilenglicol es un anticongelante. Y la L por acidosis láctica. Perdón, les dije 2K, pero es una K y 2 S, ¿verdad? Que una S es intoxicación por salicilatos y la otra es cetosis por inanición. Y ya dependiendo de cada una de las causas, estas son etiologías. Ahora debo de buscar la causa que provocó eso, ¿verdad? Si tengo una intoxicación por salicilatos, no tengo tanto problema, porque tengo el antecedente probablemente, o traen a la persona con lo que tomó, ¿verdad? Que tomó un exceso de salicilatos, ¿verdad? Probablemente intento de suicidio, etcétera, que podemos encontrar. Entonces, tengo la causa más específica. Bueno, una persona alcohólica también lo tengo. Es más complicado, por ejemplo, en la intoxicación por etilenglicol, porque ahí es de que se altera el alcohol, o la intoxicación por metanol, porque son alcoholes alterados, ¿verdad? Que se supone que son, que se pueden beber y resulta que no, ¿verdad? Uno está contaminado con anticongelante y el otro pues es metanol, ¿verdad? Que no tiene nada que ver, ¿verdad? Que ya sabemos, ha habido casos en muchas partes, ¿verdad? Que se pueden dar, ¿verdad? Hay otros exámenes, como el examen general de orina, por ejemplo, en etilenglicol nos ayuda por el exceso de cristales de oxalato. Pero bueno, aquí lo que quiero que comprendan es que cada una de las etiologías tiene una forma de buscarlas y por eso aquí les pongo el ejemplo de acidosis láctica, ¿verdad? Que las acidosis lácticas se dividen en tipo A y tipo B. Las tipo A no son tan difíciles de diagnosticar porque son estados de choque, sea cual sea el choque, choque cardiogénico, choque hipovolémico, ¿sí? Hipoxia aguda, choque hemorrágico, pues todos estos tengo obvia la causa, ¿verdad? Probablemente las tipo B son las un poco más complicadas, aunque habitualmente ya conociéndolos, viendo la misma gasometría donde vemos la elevación del lactato, ¿verdad? Puedo encontrar de que si bien no tengo una causa de choque, pues puedo tener otra causa, en la cual la más común es la metformina y no la intoxicación, simplemente el uso de metformina en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, ya, a partir de menos de 30 de filtrado glomerular, por ejemplo, ¿verdad? También lo puedo encontrar en la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿verdad? Etcétera. Entonces, bueno, puedo encontrar ahí varias alteraciones. Por ejemplo, la intoxicación con metanol también nos da elevación del lactato. El cuadro clínico, primero, va a depender de la etiología, ¿verdad? Va a depender qué fue lo que lo causó, ¿verdad? En cuanto a cuadro clínico específico de acidosis metabólica, vamos a tener alteración de las funciones pulmonares, donde voy a encontrar una persona con taquipnea, o sea, va a estar hiperventilando. Hay un aumento de la ventilación de 4 a 8 veces. Puede haber disnea de esfuerzo o de reposo, o sea, la persona se cansa, dice, estoy agitado, estoy respirando rápido, mas sin embargo no encontramos estertores crepitantes o datos de consolidación o ninguna otra alteración pulmonar. O sea, yo encuentro los campos pulmonares limpios, mas sin embargo la persona está respirando rápido, ¿verdad? Y clínicamente lo va a referir la persona como disnea. También alteraciones de las funciones cardiovasculares, donde puede haber arritmias ventriculares o reducción de la contractilidad y de la respuesta inotrópica positiva, así como hipotensión. También va a depender mucho de la etiología, ¿verdad? Recuerden que frecuentemente se asocian con hipocalemia, y la hipocalemia ya sabemos que nos da trastornos en la conducción, ¿verdad? Que lo pueden repasar en los trastornos de potasio, o también, más raro, pero también puede haber hipercalemias en acidosis metabólica, como ya mencioné previamente, y también esto nos causan trastornos de la conducción, ¿verdad? Incluso arritmias, etc. Alteración de las funciones neurológicas como letargo y coma, alteración de las funciones musculoesqueléticas, sobre todo bastante reflejados en niños. Les mencioné que las acidosis tubulares renales, las proximales, o sea, las tipo 2,
hay un síndrome que se llama síndrome de Fanconi. Entonces, el síndrome de Fanconi se presenta en niños, es un trastorno ahí hereditario, congénito, ¿verdad? En el cual vamos a ver que el niño no crece, una de las características principales, incluso va a tener mucha deformidad ósea, ¿verdad? Que es parte, porque tiene mucho trastorno de la función tubular, no solamente en cuanto a la formación de bases, sino también a la reabsorción de aminoácidos, glucosa, etcétera, ¿verdad? Son muchas alteraciones a nivel tubular proximal. Y por último, pueden presentar náusea y vómitos, ¿verdad? También relacionados con la acidosis metabólica en sí. Desde el punto de vista del laboratorio, ya sabemos que ocupamos una gasometría, ya sea arterial o venosa, donde vamos a encontrar una disminución del bicarbonato y de la PCO2, obviamente del pH, ¿verdad? Vamos a ver en otros exámenes, podemos encontrar leucocitosis e hiperglicemia, y esto secundario al estrés o por la misma liberación de corticosteroides originados por este estrés. Puede haber hipercalemia o hipocalemia, ¿verdad? Que es lo que vamos a encontrar, ¿verdad? En cualquiera de estas, ¿verdad? Recuerden lo que les mencioné, hipercalemia es lo más común en acidosis metabólica. Ahorita que les mencioné, más frecuente era en acidosis tubulares renales, lo más frecuente va a ser hipocalemia y más raro va a ser la hipercalemia, ¿verdad? Que lo vemos en la tipo 4, ¿verdad? Pero en todas las acidosis metabólicas en general, lo más común va a ser hipercalemia. También podemos encontrar hiperfosfatemia, hiperuricemia asociado con acidosis láctica y la presencia de hipocalcemia. Son algunos de los trastornos que podemos encontrar dentro de los laboratorios. El tratamiento siempre va a ser corregir la causa subyacente. Si tengo una cetoacidosis diabética, pues tengo que hidratar y dar insulina, ¿verdad? Por ejemplo, no voy a dar bicarbonato. No es la manera en que voy a tratar. En las acidosis láctica igual, tengo que tratar la causa subyacente mientras no quite la hipoxia del tejido, ¿verdad? Lo cual es muy complicado, por ejemplo, en un choque séptico, por ejemplo, ¿verdad? Porque tenemos que tratar la sepsis del paciente. Bueno, tengo que intentar mantener las presiones por arriba de la media esperada, ¿verdad? Es por arriba de 60, por ejemplo, para intentar que el tejido se mantenga perfundido y disminuir la acidosis láctica, ¿verdad? Por ejemplo. O sea, tengo que corregir la causa subyacente. Si no corrijo esto, pues por más bicarbonato que ponga, voy a tener problemas e incluso puedo ocasionar trastornos mayores, ¿verdad? Si empiezo a reponer con bicarbonato sin corregir la causa subyacente. Entonces siempre tengo que hacer la corrección. En dado caso que tenga un pH que comprometa la vida, sobre todo menor de 7.1, aquí calculo el déficit de bicarbonato, en el cual el bicarbonato normal de 24 o el esperado normal, le resto el bicarbonato medido y lo multiplico por agua corporal total. Recuerden que agua corporal total es 0.6 para hombres, 0.5 para mujeres, por el peso de la persona, ¿verdad? Por eso aquí se puso en 0.6 por kilo de peso, viendo que es un varón, ¿verdad? Por eso lo multiplico de esta forma. Y se repone con bicarbonato de sodio. ¿Sí? Esto es para pHs que comprometen la vida. Hay que tomar en cuenta de que tenemos presentaciones de bicarbonato vía oral y de forma intravenosa, ¿verdad? Las reposiciones vía oral habitualmente no es algo que como médico de primer contacto ustedes vayan a indicar, pero sí les va a tocar ver pacientes, ¿verdad? Que ya son siendo atendidos por especialidad, que le llegan de contrarreferencia y tienen que conocer que hay diferentes presentaciones. Pacientes con acidosis metabólica crónica, por ejemplo, los pacientes con enfermedad renal crónica en etapas 3B, 4, no es raro que como nefrólogos nosotros les vayamos a dar bicarbonato de sodio, ¿verdad? Para disminuir la polipnea, para disminuir los síntomas que pueden estar asociados con acidosis metabólica, ¿verdad? Y mantener en algo la ausencia de síntomas, ¿verdad? Y la progresión de la enfermedad renal, ¿verdad? Y aquí vemos, por ejemplo, que hay tabletas de bicarbonato de sodio. Aquí vienen de 650 miligramos que representan 8 milimoles, pero hay que tomar en cuenta que nosotros en nuestro medio las mandamos a hacer y son tabletas, pueden ser de 500 miligramos, de 1 gramo, ¿verdad? Bueno, dependiendo de eso hacemos la conversión a milimoles. Recordar que todas las tabletas de bicarbonato pues pueden causar gastritis, ¿verdad? Que es lo que queremos mostrar aquí, ¿verdad? También todas las soluciones intravenosas pueden ser hipertónicas, ¿verdad? Y pueden causar hipernatremia porque son bicarbonato de sodio, ¿verdad? Por eso tengo que medir los electrolitos como parte de la evaluación. Tenemos soluciones con citrato de potasio, citrato de sodio, citrato ácido, ¿verdad? Que todos estos
Se utilizan también para las acidosis tubulares renales en forma crónica, ¿verdad? Son soluciones que vienen en forma líquida, ¿verdad? En mililitros, ¿verdad? Se dan 10 mililitros, 20 mililitros, depende de la indicación que tenga la persona, ¿verdad? Y aquí con citrato de potasio, por lo que les mencionaba, la mayor parte de las acidosis tubulares se acompañan de hipocalemia. Entonces, es una forma en que lo podemos reponer, ¿verdad? Y el citrato de potasio, ¿verdad? Que también nos ayuda para condiciones y algunas condiciones formadoras de litos, ¿verdad? Por ejemplo, sobre todo cuando hay hipocitraturia. Pero bueno, esto solo para que conozcan las diferentes formas de presentación que pueden encontrar de soluciones con citrato o con bicarbonato. Cada una de las etiologías, como les mencioné, se trata de forma diferente. Aquí vemos una intoxicación por metanol o por etilenglicol, ¿verdad? Donde se utilizan, por ejemplo, el fomepizol, ¿verdad? Que son sustancias que compiten con la deshidrogenasa alcohólica, ¿verdad? Para intentar hacer el tratamiento, pero aquí en nuestro medio a veces es difícil conseguirlo. Más sin embargo, vale la pena que lo conozcan por si llega a ver en algún momento, ¿verdad? Este tipo de sustancias, ¿verdad? Y si no, pues tratamos con hidratación, con bicarbonato, etcétera, ¿verdad? Tenemos otras maneras de tratarlo con hemodiálisis. Y aquí solamente es un ejemplo, ¿verdad? Que nos servirá para cuando lo veamos en clase, ¿verdad? Que analicen las respuestas, ¿verdad? Y se discutirá en la sesión abierta, ¿verdad? Que es un paciente de 21 años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, el cual deja de inyectarse insulina e ingresa al hospital en estado semicomatoso. Sus exámenes de laboratorio, ahí los tienen, es un sodio de 129, un potasio de 7, cloro de 105, bicarbonato de 6, el pH arterial en 7.10, el PCO2 en 20, la glucosa en 800 y las cetonas plasmáticas 4 pluses, ¿verdad? Entonces aquí están las preguntas que tienen que resolver. ¿Cuál es el anion gap? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál sería el tratamiento inicial? Esto también, este tipo de preguntas, recuerden que en los exámenes nacionales, ¿verdad? Se involucra, no van a involucrar un caso único de acidosis metabólica, ¿verdad? Ven un paciente y aquí ven más. En este caso se ven trastornos del sodio y trastornos del potasio también, como pueden ver. Que ya aparte de trastornos del potasio, ya vimos por qué se pueden justificar por este trastorno. Analícenlo y se verá en clase, ¿verdad? En la clase teórica.